Y dentro de lo que se ve que es como una composición de funciones, lo que se realiza es la regla de la cadena. ¿Sí? Tal vez vemos una doble composición, también puede ser que haya una triple, cuádruple y así sucesivamente, y al final la regla de la cadena sigue la misma lógica de manera general. Entonces vamos con el primero, que sería el 12.1, y nos da la siguiente función. Dice que f de x es igual a logaritmo del logaritmo de x. ¿Sí? Bueno, para esto, como les dije, lo que tenemos que tener en cuenta es la regla de la cadena, y la voy a anotar por acá a un lado. Regla de la cadena. ¿Qué es lo que tenemos en la regla de la cadena? Antes de eso tenemos una función, ¿no? Tenemos un f de x que puede ser expresado de la siguiente manera, como g de x, por decirlo así, como una composición de dos funciones. Es decir, que el g de x está dentro de otro g, de otra función. Y en este caso, para este ejercicio en particular, ese g de x es igual al logaritmo de x. Por eso es que pongo g de x. ¿Sí? Entonces, según lo que aplicamos a partir de la regla de cadena, la derivación seguiría de la siguiente forma. La derivada de nuestra función respecto a x, suponemos de la siguiente manera, sería igual a la derivada de lo que está más afuera, que sería un g de x, respecto a lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro esto de acá? El g de x, ¿verdad? Esto acá multiplicado ya por lo que se encuentra más adentro, que sería la derivada de g de x sobre respecto a x, ¿no? Entonces vamos viendo cómo de lo que se encuentra más afuera de la composición se va aproximando a lo que va más adentro, ¿sí? Entonces tenemos esto, que es lo que tenemos que aplicar, lo he puesto así de manera bien general, y lo único que haría sería aplicar. Entonces, para nuestro f de x, que es logaritmo de x, lo podemos poner de la siguiente manera. Derivada de x con la comilla que va arriba, que significa derivada, sería igual, primero a la derivada más grande, ¿verdad? Entonces sería dentro de la derivada más grande, ya, lo primero que tendríamos sería 1 sobre el logaritmo de x, y si derivamos ya lo que está más adentro, tendríamos 1 sobre x. No sé si queda claro por qué pongo así o lo explico más detalladamente. Y bueno, si operamos esto de acá, tendríamos esto es igual a 1 sobre x por logaritmo de x. Y finalmente esta sería nuestra respuesta, nuestra derivada de la primera función. ¿Sí? Esto respecto a la 12.1. Ya, sí, claro. Lo que tenemos en nuestro f de x es el logaritmo, un logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, primero derivamos lo que se encuentra más exterior. O sea, imaginemos que esto de acá es como si fuera un logaritmo de un x. Imaginemos simplemente. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto de acá? Es como sabemos, es la derivada de lo que se encuentra arriba sobre lo que está arriba, que va abajo, ¿no? Entonces, lo pongo de manera más detallada. Sería, por decir, la derivada del logaritmo de x. No lo voy a derivar todavía, lo voy a poner así, con su comita arriba, sobre el logaritmo de x. ¿Sí? Y respecto a lo que nos da la regla de la cadena, sería como que derivar todo esto de acá. Y eso ahí corresponde a todo esto acá, al primer gran término. Luego, cuando vamos al siguiente, que va a ser este de acá más pequeño, ya va a corresponder a derivar a lo que se encuentra acá dentro. ¿Sí? Entonces, si derivamos primero lo que estamos afuera, estaríamos derivando todo esto de acá, no respecto a un x, sino respecto al logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es derivar, y de la derivación general de esto de acá, vamos a tener
1 sobre logaritmo de x, ¿sí? Porque es básicamente lo mismo como si esto fuera un logaritmo de x. Solo que en vez de x, ya no tenemos ese x, ¿verdad? Tenemos ahora el logaritmo de x. Y una vez que hemos derivado lo que está bien afuera, toca lo de adentro. ¿Y cuál es lo de adentro? Lo de adentro es el logaritmo de x. Entonces multiplicamos por la derivada del logaritmo de x. ¿Y cómo es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces ya hemos obtenido el resultado a partir de la regla de cadena, que primero lo hacemos de lo que está más general, lo que está más afuera, y vamos introduciendo, ¿no? a lo que vamos adentro. Igual creo que con el 12.2 tal vez puede quedar un poco más claro. Vamos a hacer el 12.2 también, que es nuestro f de x es igual a al x al cubo por logaritmo de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar otra vez acá, aplicamos de nuevo la regla de la cadena, pero antes nos damos cuenta que tenemos acá un producto, tenemos un producto de funciones, y entonces tenemos que aplicar la regla del producto. Y para aplicar la regla del producto hacemos básicamente lo siguiente. Entonces ponemos nuestro f' de x, por acá voy a especificar regla de producto. Tenemos nuestra f' de x y, bueno, que ya sería la derivada, ¿no? Entonces, aplicamos la regla del producto, lo voy a hacer un poco más detallado. Esto acá sería igual a la derivada. Voy a poner respecto a x del primer término. En este caso estoy cogiendo como primero el término este de acá, por el segundo que queda constante, ¿sí? Por logaritmo de x al cuadrado, más la derivada, en este caso ya no sería la derivada del primer término, sino del segundo. O sea, algo tal que así. Por el logaritmo de x al cuadrado, la derivada del logaritmo de x al cuadrado, por e a la x al cubo. ¿Sí? Y en este caso todavía no se nota la regla de la cadena. Lo primero que hemos tenido que hacer es la regla del producto para tenerlo más despejado. Una vez que ya aplicamos esta regla del producto, porque acá nos damos cuenta que es un producto de esto de acá, ya podemos seguir operando, realizar lo que tenemos que derivar. ¿Y cómo lo hacemos? Como vemos que parece que es una composición, tenemos que hacer la regla de la cadena, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a continuación, y sería tal que de la siguiente manera. Primero, como siempre, partimos de lo que está más afuera. Entonces, en esta primera derivada, ¿qué es lo que está más afuera? Es todo, ¿verdad? E elevado a la x al cubo. Entonces ponemos e elevado a la x al cubo sobre, ¿cuál es lo siguiente que estamos afuera? Lo siguiente que estamos afuera, derivada de e a la x al cubo respecto a, ¿cuál? A este x al cubo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, que le sigue lo que está más afuera? Y esto acá se multiplica ya por un poco lo que está más adentro, ¿no? Para verlo de una manera así, lo digo un poco coloquial para tratar de interiorizar el concepto. Y esto de acá ya sería respecto al x. Y obviamente multiplicado por el logaritmo, que esto acá no se toca. Y acá también hacemos algo parecido. Ponemos, en este caso, como el logaritmo está aplicado al x al cuadrado, por propiedad, este 2 podría pasar acá, por propiedades del logaritmo. Entonces ponemos de derivada del logaritmo de x. Y esto de acá, el e por x elevado al x al cubo, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque no estamos derivando este término en este caso, ¿sí? Entonces continuamos con el desarrollo. Resolvemos esto de acá. En este caso, esto sería tal que así. Algo así. Entonces derivamos esta primera parte que tenemos acá. ¿Y cuál sería la derivada de a la x al cubo respecto al x al cubo? Sería e por x al cubo. ¿Sí? O sea, sería lo mismo en realidad. Es como si tuviéramos sacar la derivada de la siguiente función. ¿Cuánto es la derivada de la siguiente función? Sabemos que es lo mismo, ¿no?
es igual a e a la x. ¿Sí? Entonces, en este caso también, como este exponente es igual a lo respecto a lo que queremos derivar, también se mantiene igual. Entonces es por x al cubo por acá, derivar x al cubo respecto a x. Eso de ahí también es como si nos dan una función, un f de x es igual a x al cubo, y nos dicen deriven. ¿Cómo obtenemos la derivada? Sería 3 por x al cuadrado, ¿verdad? Entonces ponemos por 3 por x al cuadrado por logaritmo de x al cuadrado más 2 por, ¿cómo es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x. Eso acá multiplicado por e a la x al cubo, ¿sí? Porque se mantiene igual. Entonces acá podemos despejar, por ejemplo, podemos factorizar y a un lado nos quedamos con el e por x, e a la x al cubo. ¿Sí? Y esto ya lo multiplicamos por todo lo que queda dentro. E por x al cuadrado por logaritmo de x al cuadrado más 2 sobre x. ¿Sí? Y ese sería nuestro resultado final de cómo hemos derivado la siguiente función que contiene un logaritmo y cuáles son los pasos que vamos a seguir. A ver, antes de continuar con la siguiente página, si quieren puedo retomar algún punto que me haya quedado muy claro. De manera general, hemos visto que es medio mecánico y medio intuitivo lo que estamos haciendo. Vamos de lo que está más afuera a lo que está más adentro. En este caso, para ese x al cubo que teníamos, podemos dividirlo, ¿no? Primero sería uno más grande, después tenemos este más pequeño, y después teníamos ya simplemente este x, ¿no? Entonces vamos aproximándonos poco a poco más y yendo de lo que está más general, o sea, más general no en sí, sino que tiene mayor composición, a lo que tiene menor composición. Entonces me dicen si quedó claro, o tal vez hay algo que quieren que retome, tal vez lo más mínimo, no se preocupen, pueden decirme. Si no, continuaría. Ya, parece que no hay ninguna duda al respecto. Entonces podría ser la 12.3. Creo que acá abajo me alcanza espacio. Sería la 12.3. La cual me da la siguiente función, que es f de x es igual a logaritmo de x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces tenemos que derivar la siguiente función, que bueno, es un logaritmo de x al cuadrado más 3x menos 1, ¿no? Entonces acá creo que va a quedar un poco más claro todavía. Es un poco más ilustrativo este ejercicio y lo vamos a ver a continuación. Entonces ponemos la derivada y otra vez tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo hacíamos con la regla de la cadena? Vamos de lo que es más grande a lo más pequeño. Entonces vamos con eso, ¿no? ¿Cuál es lo más grande? Lo más grande es todo esto. Logaritmo de x al cuadrado más 3x menos 1. Según el orden que vamos viendo, ¿qué es lo que le sigue? ¿Respecto a qué calcularíamos la derivada? Sería respecto a esto, ¿verdad? X al cuadrado más 3x menos 1. ¿Sí? Como que nos vamos aproximando más. Esto acá lo multiplicamos por lo que le sigue. Este denominador, pues, ahora pasaría para acá, ¿verdad? O sea, sería algo tal que por derivada de x al cuadrado más 3x menos 1. Y en este caso ya no hay como que no hay una composición más. Sería simplemente respecto a x. ¿Sí? Entonces, ya podemos derivar. Si se dan cuenta, un orden que tal vez sigue, al menos se pueden dar cuenta tal vez por acá, es que lo que está acá abajo, este x al cubo que estoy marcando, luego pasa acá arriba. ¿Sí? Y así sucesivamente si tuviéramos más composiciones. Entonces, esta parte que está acá abajo, x al cuadrado más 3x menos 1, después va a pasar acá arriba también. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la última, a la reducción mínima que podamos tener. Entonces derivamos lo primero, la parte de acá, la parte 1 podríamos decirlo, la primera parte. Y la derivada de toda esta primera parte, como es un logaritmo, y ya sabemos cómo trabajan los logaritmos, sería 1 sobre x al cuadrado
más 3x menos 1. ¿Sí? Este es respecto al primer logaritmo. Y en el siguiente sería derivar respecto a x, ¿verdad? ¿Y cómo derivamos respecto a x? Derivaríamos x al cuadrado más 3x menos 1, lo cual sería 12x más 3. Entonces ya operamos y obtenemos el resultado que estamos buscando. Sería f' de x es igual a 2x más 3 sobre x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Sí? Entonces este ya es nuestro resultado final. Y esa sería la derivada en estos términos que contienen logaritmos, yendo a la parte más reducida, ¿no? Vamos a hacer la 12.4 también. Creo que es esto. Sí. La 12.4 para ya terminar esta sección. Cualquier duda pueden interrumpirme por voz o por chat, como siempre. Entonces la 12.4 que nos da la siguiente función. Logaritmo de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces otra vez tenemos la misma sucesión que estábamos viendo hasta el momento y vamos a resolverlo, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que ya no es una doble composición, sino que tenemos una triple composición, ¿sí? Así que vamos a verlo. Sin embargo, antes podríamos darle una forma que es un poco más amigable de operar, dependiendo de lo que buscamos en realidad. Y esto acá podríamos represarlo de la siguiente manera. Es el logaritmo de 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Al menos para derivadas es mejor tener el exponente ahí arriba que tenerlo como raíz. Entonces vamos a calcular la derivada f' de x o derivada de x. Sería igual a lo que estamos afuera. Comenzamos con lo que estamos afuera, la derivada del logaritmo de raíz de 1 menos x al cuadrado. Respecto a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Ya no tomamos el logaritmo, como vamos introduciendo. Entonces esto que está acá en el denominador, seguramente va a ir acá ahora al denominador. Entonces sería la derivada de... En este caso ya no lo voy a poner como raíz, lo voy a expresar como un exponente para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces sería la derivada de 1 menos x al cuadrado, todo esto de acá elevado a la 1 medio. ¿Respecto a qué? A lo que está un poco más adentro. Sería respecto a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y como todavía no hemos terminado, como todavía no tenemos respecto a un x, tenemos que continuar hasta que lleguemos a esa mínima expresión. Entonces, nosotros lo multiplicamos de la siguiente manera. ¿Sí? Y entonces acá ya tenemos el x mínimo. Sabemos que hasta allí nomás llega la regla de la cadena, que ya no hay nada más por continuar y que tenemos que derivar cada uno de los términos que tenemos. ¿Sí? Entonces derivamos la parte al menos acá del logaritmo, ya lo hemos trabajado estos 4 ejercicios, ya sabemos cómo es. Sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿sí? Que es como lo mismo que poner la raíz, solo que para hacerlo un poco más amigable. Entonces esto acá es lo que corresponde a este primer término. Después multiplicamos por este segundo término, esta segunda expresión que vamos a derivar. Entonces tenemos que derivar respecto a lo que tenemos acá adentro. En realidad, como vemos, 1 menos x al cuadrado que está arriba y el 1 menos x al cuadrado que está abajo es lo mismo. Podríamos imaginar que en vez de 1 menos x al cuadrado, que es algo bien grande, simplemente que tenemos un x. ¿Sí? Lo podríamos imaginar algo tal que así. Derivada de x a la 1 medio respecto a x. ¿Sí? Lo podríamos imaginar tal que así, para hacerlo un poco más amigable. ¿Y cómo derivan x a la 1 medio? 1 medio por x a la 1 medio menos 1 sería a la menos 1 medio, si no me equivoco. Así es como se deriva x a la 1 medio, solamente que acá le meten un poco más, ¿no? 1 menos x a la 1 medio. Entonces vamos a, lo que acabo de resolver acá, lo vamos a hacer igual acá. 1 medio por 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. ¿Sí?
O sea, en realidad no es tanta complicación. Parece que sí, porque tenemos adentro una expresión un poco grande, pero si nos lo imaginamos como si fuera simplemente una X, lo obtenemos más rápido. Igual ocurre acá en el caso del logaritmo. Si en vez de imaginar todo eso acá, que es toda esa raíz que ahí, imaginamos simplemente que tenemos que calcular la derivada del logaritmo de X respecto a X, lo hacemos al toque. Pero como vemos que es un poco más grande, tal vez eso puede confundir. Simplemente imaginamos y al final ponemos el término que corresponde. Entonces acá ya tenemos el último, que sería la derivada de 1 menos x al cuadrado respecto a x. Y eso de ahí, que es un poco más rápido, sería menos 2x. Entonces, una vez que tenemos todo esto, lo único que nos faltaría sería multiplicar. Tendríamos nuestra f' de x es igual a menos 2x. Todo esto acá sobre 2 por raíz de 1 menos x al cuadrado por raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces se van los dos y lo que nos quedaría como resultado final sería x sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y eso sería todo respecto al ejercicio número 12, cómo se deriva. A ver, ¿tienen alguna duda acá en el 12.4 antes de continuar? Pueden preguntarme por chat, por voz. Si no, continúo con el ejercicio número 13. Una duda respecto al 12.2. Por favor. Sí, no te preocupes. Ya, 12.2. Acá estamos. Ahí. Sí, o sea, el e a la x a la 3, ¿por qué se deriva el x a la 3 y no el e a la x y se debe derivar? O sea, creo que es primero la expresión, la función completa y luego la función que está adentro, ¿no? O sea, tenemos, O sea, no es como e a la x elevado a la 3. a ver, lo voy a hacer acá un costadito. Tenemos esto, ¿no? Tenemos un fx, imaginemos que simplemente tenemos esto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, vamos a ir de lo más general a lo más particular, ¿verdad? Entonces, primero derivamos respecto a todo. ¿Cuál es el todo? El todo es eso de acá. ¿Sí? Y eso de acá respecto a qué? Al exponente que tiene, ¿no? Entonces, respecto al x al cubo. Esta es como que la primera. Después, ¿cuál es la que le sigue en orden de composición, podríamos decirlo? Sería la derivada de x al cubo, ¿respecto a qué? Respecto al x. Y eso sería, o sea, no sé si estoy respondiendo bien tu duda o iba por el otro lado. Es que lo de adentro no sería el e a la x, porque eso no estaría elevado al cubo. ¿Te refieres acá o acá? En la, en la segunda, claro, ¿no? En vez de x a la 3 no sería e a la x, o en todo caso e, porque está elevado, o sea, eso está elevado. Ya, creo que ya sé que te refieres. No, es que es como, a ver, cómo poder, por poner otro ejemplo, tal vez incluso lo que hemos visto por acá, que acá estamos yendo del logaritmo, te das cuenta que acá comenzamos con el logaritmo, pero acá ya no tenemos el logaritmo. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo a lo que está más adentro. ¿Sí? En cambio, por acá es lo mismo, ¿no? Acá tenemos nuestra e, nuestro exponencial, y acá ya no tenemos el exponencial, porque estamos yendo a lo que está más particular. ¿Y dónde está la más particular? Hasta el punto en el que el x se va a encontrar solo. ¿Y en qué punto se va a encontrar el x solo? Cuando derivemos x al cubo respecto a x. Entonces tenemos que ir hasta ese punto, ¿no? De lo que cuando tenemos una gran composición, vamos aproximándonos más para adentro hasta el punto en el que simplemente vamos a tener una derivada de x respecto a x, ya no respecto a un x al cuadrado, un x al cubo, respecto a un logaritmo de x, por decir así. Entonces, por eso es que se va así, y como te puse acá también como este ejemplo, acá teníamos el logaritmo, pero mientras vamos avanzando en esta segunda parte ya no tenemos, ¿no? Y acá mucho menos, acá ya lo tenemos más reducido. Entonces, no sé si había respondido bien tu duda con eso ejemplo y esa explicación. Sí, gracias. Y sí, eso sería, ya lo voy a dejar ahí un costadito. Ya esto sería 12.1, 12.2 y 12.3.
que siguen básicamente el mismo sentido, el mismo orden, al momento de calcular las derivadas. ¿Alguno más tiene otra duda en uno de estos ejercicios? Si no, ya continúo con el número 13. Ujú. Bueno, entonces continúo con el 13. Creo que es este. Uy, no. Ujú. Ya, debe ser ese de acá. Incluso lo voy a resolver en la siguiente página para tener mayor espacio. Entonces nos dice, ¿no? Es un poco parecido a lo que hemos visto anterior, solo que vamos a seguir, bueno, parecido hasta cierto punto. Ahora vamos a ver que vamos a hacer otros pasos. No es una derivación como tal, sino lo que se hace es una derivación ya implícita. Nos dice que utilizando logaritmos, derivemos las siguientes funciones. Sí, acá en las siguientes ya teníamos logaritmos ya aplicados. Veamos un poco que no son el mismo ejercicio como tal. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero aclarando unas cosas, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar? Acá tenemos una función, supongamos esta de acá. F de x es igual a x a la raíz de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Paso número 1, tomar logaritmos. Uy, a ver un momentito. Ya. Paso número 1, tomar logaritmos. Una vez que hayamos tomado logaritmos, ya vamos con el siguiente paso. ¿Cuál sería el paso número 2? Derivar implícitamente. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir estos dos pasos para resolver el 13.1, 13.2 y 13.3. Sin embargo, también tenemos que recordar algunas propiedades que tienen los logaritmos, ¿sí? Como las que voy a anotar acá a continuación. Propiedades de los logaritmos. Una de ellas es cuando tenemos un producto, el logaritmo de a por b, que puede ser expresado de la siguiente manera. Logaritmo de a más logaritmo de b. Otra de ahí también es cuando tenemos una división o un cociente, logaritmo de a entre b. Y esto de acá puede ser expresado como una resta. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Otra de ellas es cuando tenemos un exponente, algo tal que así, logaritmo de a la b, lo cual puede ser expresado también de la siguiente manera. B por logaritmo de a. ¿Sí? Y en general, cuando calculamos la derivada de un logaritmo, lo hacemos de la siguiente manera. La derivada respecto a x de logaritmo de una función de x sería la derivada de la función sobre la misma función. ¿Sí? Así es como calculamos la derivada. Y por último, uno más que deberíamos de recordar, los voy a poner acá marcados. El último sería la derivada de un exponente. Claro, pero tomado dentro del concepto de los logaritmos. Entonces vamos a verlo, que sería lo siguiente. Y esto de acá, aplicando logaritmos, podríamos ponerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo en cuenta estas propiedades y estos dos pasos que acabo de marcar, podemos resolver cualquiera de ellos, ¿no? El 13.1, el 13.2 o el 13.3. Entonces, depende de ustedes cuál de los tres quieren que resuelva. El que me digan, lo resolveré. Por chat, ya depende de ustedes. Para después ya pasar a la lista número 5. Por mí yo haría el 13.3. No sé qué dicen ustedes. Ya, primero ganó el que me dijo 13.2. Entonces hacemos el 13.2, que fue Mark. A ver, vamos a hacer el 13.2. F de x es igual a
x elevado a la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, vamos con ello. Vamos a calcular la derivada. Podríamos decir que esto de acá es igual a y, ¿verdad? Porque nuestro f de x también lo expresamos como si fuera un y. Sabemos que al final es lo mismo. Y además, también tenemos que tener en cuenta que nuestro x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz, ¿no? Una raíz en el exponente. Entonces, pongo esto de acá para tenerlo en claro, ¿no? X es mayor o igual que 0 por la raíz de x. ¿Sí? Y ya, eso de acá sería. Entonces, lo que hacemos, aplicarle los logaritmos. Vamos a poner algo primero así. Y es igual a x por raíz de x. Entonces, aplicando los logaritmos, vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de y es igual a logaritmo de x a la raíz de x, ¿sí? Trabajando esto, tendríamos lo siguiente. Logaritmo de y es igual a la raíz de x por logaritmo de x. ¿Por qué? Por la propiedad que les puse acá, esta de acá. Que cuando se aplica el logaritmo a un exponente, el exponente pasa multiplicando al otro lado. Este b pasa multiplicando acá. Entonces, este raíz de x ha pasado a multiplicar acá y se encuentra ahí abajo, ¿sí? Hasta el momento es lo que tenemos. Una vez que ya hemos tomado los logaritmos, el siguiente paso era derivar implícitamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de y? Según lo que hemos visto por acá, sería y' sobre y, ¿verdad? Que es como poner un fx' sobre un fx, que sería básicamente lo mismo. Entonces, esto de acá es igual a la derivada también de lo que puede ser como, ¿no? Expresión tal que medio más un por x igual por x un el logaritmo y eso que está formando parte de raíz y se le multiplica el logaritmo todo va a ir o bien el productivo seguro o no realmente así y no menos de x a la un medio, ¿sí? Tendríamos todo lo siguiente. Una vez que tenemos todo esto, podremos reemplazar en este y, reemplazar eso y lo único que no haría sería para haríamos algo tal que sería elevado a la menos un medio. Todo esto de acá ya multiplicado por lo que queda dentro, ¿verdad? Un medio por logaritmo de x más 1. ¿Sí? Y si trabajamos un poco más, que a ver si me queda espacio, y' es igual a, tenemos la misma base, entonces podemos sumar lo que está en el exponente, ¿verdad? Sería x elevado a la x a la un medio menos un medio. Entonces esto de acá multiplicado por logaritmo de x medios más 1. ¿Sí? Ese de ahí sería nuestro resultado final que nos dice, utilizando logaritmos derive las siguientes funciones. Entonces es nuestro resultado final que hemos hecho. Primero hemos, a ver, un momentito. ¿Mm? Lo primero, el primer paso que hemos realizado ha sido tomar logaritmos, teniendo en cuenta estas propiedades. Y una vez que hemos tomado logaritmos y en el que ya no se podía seguir operando, hemos derivado de manera implícita. ¿Cómo? Como lo puse a continuación y según estas acá, estas formas de derivación que ya que había puesto en un comienzo, ¿no? Y teniendo en cuenta también la derivación básica que ya conocemos. ¿Sí? Entonces el ejercicio 13.2, este es el 13.2, ¿no? El 13.3 se desarrolla de manera bien similar y el 13.1 también es bastante similar. Primero se toman logaritmos, se tienen en cuenta todas las propiedades y una vez que se ha hecho todo eso de allí, continúa, ¿no? Continúa el proceso de despejar hasta quedarnos solamente con el y'. A ver. Podría ser, creo que incluso la 13.1, 13.3 o prefieren que pase la lista 5. Lo que me digan. Lista 5 me dicen por el chat. Ya. Entonces pasamos a la lista 5. Igual pueden, si es que lo resuelven ustedes y
y tienen dudas tal vez en el proceso, pueden escribirme y preguntarme, ¿no? Y para ver si es que les digo que pueden corregir o si han llegado bien al resultado final. Entonces vamos con la lista 5, que ya ha sido de lo último que han visto esto acá, en esta semana, la semana pasada también. Ya. Entonces comenzamos con la lista 5, que ya son aplicaciones de las derivadas. En sí, todo lo que hemos estado viendo son aplicaciones, pero se podría decir que estos son casos un poco más específicos. Son herramientas que van a usar después en Mateco 2. ¿Sí? Así es que con calma vamos con esto. ¿Qué es lo que nos dice primero acá? Pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución. ¿Sí? Entonces ya usamos acá los últimos conceptos vistos en clase, ¿no? Que podrían ser el teorema del valor intermedio, el teorema del valor cero, entre otros, teorema de valor medio. En este caso, para el ejercicio número 1, lo que vamos a utilizar es el teorema del valor cero. ¿Sí? Entonces nos dice, pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución. Vamos a hacerlo para el 1.1. 1.1. Nos dan e a la x es igual a 3 menos 2x. Esto acá lo tenemos que representar como si fuera una función, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, ¿cómo lo representamos con una función? Tendríamos que tener todo en un solo lado, ¿verdad? ¿Cómo lo ponemos todo en un solo lado? Lo podríamos poner de la siguiente manera. E a la x menos 3 más 2x, esto de acá es igual a 0. Entonces, si lo representamos como función, f de x es igual a e a la x menos 3 más 2x es igual a 0. ¿Sí? Y esto de acá dentro de un intervalo. Tenemos que fijar antes de aplicar nuestro teorema de valor cero un intervalo. Pero ¿qué intervalo es el que vamos a poner? No hay un orden en especial. Podemos colocar los números más amigables que tengamos. Entonces números al azar que al final lleguen a cumplir lo que buscamos. En este caso podríamos poner, por ejemplo, en el intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces decimos que x se encuentra dentro de este intervalo y vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a reemplazar primero en el 0 y después vamos a reemplazar en el 1. Por ejemplo, f0 sería e a la 0 menos 3 más 2 por 0. Y esto de acá es igual a ¿cuánto? Este es igual a menos 2. ¿Sí? O podría poner, ¿no? 1 menos 3 más 0 es igual a menos 2. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? El otro extremo tendríamos nuestro f en 1. Y reemplazando, ¿qué es lo que tenemos? E a la 1 menos 3 más 2. Y e a la 1 o e aproximadamente es 2,7. A ver un momentito. 2,7 y menos 3 más 2 es menos 1. Entonces aproximadamente este valor nos da 1,7. Entonces ya hemos reemplazado el primero, que sería f en 0, f en 1, y obtuvimos acá un menos 2 y acá obtuvimos un 1,7. Entonces ya acá vamos viendo cómo aplicar el teorema del valor 0. Podríamos decir que si multiplicamos f en 0 con f en 1, nos da un valor que es menor a 0. O en todo caso negativo, ¿no? Porque estamos multiplicando menos 2 con 1,7. Entonces sería menos 2 por 1,7, lo cual es negativo, ¿no? Negativo menor que 0. ¿Sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Además, también algo que es necesario dentro de este ejercicio es darnos cuenta que la función es continua. En este caso, esta función f de x sí es continua. ¿Por qué? Porque se están sumando dos funciones continuas. Entonces, si sumamos dos funciones continuas, obtenemos otra que sea continua. Entonces finalmente, como resultado final, tenemos lo siguiente, ¿no? Por el teorema del valor cero, o por el teorema del cero, existe un x que pertenece entre 0, perdón, entre 0 y 1 abierto, tal que e a la x es igual a 3 menos 2x. ¿Sí? Entonces, pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución.
ya hemos probado que esta ecuación tiene al menos una solución. ¿Y cuál es esa solución que al menos tiene? Esa solución que al menos tiene es el 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en f en 0 por por f en 1 es un número menor que 0. ¿Por qué? Porque uno es positivo, uno es negativo. Entonces, si tenemos acá el 0, tenemos, por ejemplo, acá tenemos el f en 1, acá tenemos el f en 0, entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos acá el 0, y obviamente que hay un número que le corresponde acá, que se encuentra entre 0 y 1 probablemente. ¿Sí? Entonces esto es respecto a la 1.1. ¿Cómo hemos probado que tiene al menos una solución? Repitiendo otra vez un poco más para que quede un poco claro. Es primero darle la forma de función, reexpresarlo así por decirlo entre comillas, y una vez que lo hemos reexpresado, tomamos un intervalo que sea conveniente para nosotros. En este caso, ¿cuál es el conveniente? Es el 0,1. Una vez que hemos tomado este intervalo que es conveniente, evaluamos dentro de nuestra función para los extremos. El primer extremo, que es el 0, nos da un resultado, y el siguiente extremo, que es el 1, nos da otro resultado. Multiplicamos ambos resultados y nos dice que es menor que 0. Eso ahí ya lo vieron en clase. ¿Qué pasa cuando ambos es 0? Lo que puse ahorita en el gráfico, ¿no? Que debe haber una solución, o que una f, una y corresponde al 0, que corresponde a otro valor. Y ese valor se encuentra ubicado dentro de este intervalo que he puesto. ¿Sí? Entonces ya tendríamos el 1.1. Voy con el 1.3. El 1.2 es bastante similar al 1.1. Entonces pongo el 1.3. Y ya tenemos, como vemos acá, no necesitamos mucha reexpresión, ya está igualada a 0. Tenemos que nuestro f de x es igual a x a la cuarta más x menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, ponemos un intervalo también, cualquiera, puede ser otra vez el 0,1, también puede ser uno diferente, por ejemplo el 1,2. Y seguimos otra vez con los mismos pasos. Evaluamos en cada uno de los extremos, evaluamos en este caso por el 1, y nos da lo siguiente, ¿no? 1 más 1 menos 3, el cual es igual a menos 1. Y luego evaluamos en el siguiente otra vez, en el f en 2. ¿Y cuánto nos da esto? 2 a la cuarta, que es 16, más 2 menos 3. Esta acá es igual a 15. Desde ya viendo los resultados, ya nos hemos dado cuenta que la multiplicación del f1 y f en 2 es un número negativo, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. f1 por f2 es menor que 0. Y además también mencionar que nuestro fx es continua. ¿Sí? Es necesario mencionar también eso. En la parte de arriba no lo mencioné, pero no lo escribí. Entonces ponemos que nuestro f de x es continua. ¿Sí? Es continua, ¿por qué? ¿Por qué es continua? Porque es una suma de dos funciones continuas. Pongo por ser suma de dos funciones continuas. Ujú. Entonces ya sabemos eso. Entonces, una vez que hayamos definido estos preliminares, podemos aplicar el teorema del cero. Entonces, por el teorema del cero, podemos decir que existe un x que pertenece al siguiente intervalo, que sería el 1,2 abierto, tal que x a la cuarta más x menos 3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces esto de acá también, esto que está acá arriba, lo podría haber expresado también como una igualdad a 0, ¿verdad? Un e a la x menos 3 más 2x es igual a 0. ¿Sí? Diciendo que existe un x dentro de ese intervalo entre 0 y 1, que evaluado en tal me da ese valor. Entonces esto de acá sería el resultado 1.1, 1.3, 1.2 ya lo hacen ustedes. Y vamos con la siguiente, ¿no? Vamos con el ejercicio número 2. El 1. Este es el 2. Entonces nos dice, pruebe que la... a ver,
El tema, claro, obviamente, sí, dentro del teorema, ¿qué es lo que nos dice? Que la función tiene que ser continua. Entonces sí es necesario especificar que es continua. Porque imagínate que no es continua, mm, ahí ya tendrías un problema, ¿no? Porque puedes tener una función que va así y después que va así, ¿no? Entonces ya ahí tienes un problema de especificación y el resultado no necesariamente te va a dar el mismo, ¿sí? Porque se está cortando dentro de esta continuidad que quisiéramos tener, hay un corte y es algo tal que así. Entonces sí es necesario especificar que es continua. La mayoría de casos especifica que es continua porque es una función polinómica. En estos casos también, como hemos visto, ¿por qué es continua? ¿Por qué? Porque es una suma de dos funciones continuas, ¿no? Tenemos, a ver, de hecho sí es polinómica también incluso en este caso, ni siquiera es necesario decir que es suma de funciones continuas, esta parte de acá. En esta parte de acá sí se podría decir que es suma de dos funciones continuas, que primero es la de acá y la de acá, ¿no? Entonces ya, eso sería respecto a la 1.1, 1.3. Vamos con la 2.1 que nos dice, pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un cero en el intervalo dado. ¿Sí? Entonces vamos a probar dicha proposición que nos dan. Es necesario tener acá en cuenta que vamos a ver lo que se vio en clase también con el profesor. Vamos a tener que derivar para poder ver el signo de nuestra función. Y una vez que hayamos encontrado el signo de la función, vamos a poder tal vez decir algo general como si es estrictamente decreciente o es estrictamente creciente. Y una vez que decimos que es estrictamente decreciente o estrictamente creciente, vamos a poder definir también que es una función inyectiva. ¿Y qué quiere decir que es inyectiva? Que es inyectiva quiere decir que tiene exactamente una solución correspondiente, ¿no? Solamente le corresponde una solución. En este caso, ¿cuál es la solución que queremos corresponder? Es un cero. Entonces vamos, ¿no? Vamos a ello. Primero tenemos la 2.1. Tenemos nuestro f de x es igual a x a la cuarta más 3x más 1. Y esto de acá corresponde al intervalo menos 2, menos 1. ¿Sí? Entonces ya no es como en el ejercicio anterior que quieren que haga la 2.1 porque me están pidiendo la 2.2 por chat. O hacemos las dos, ¿ya? Las dos hacemos. Entonces, acá ya me dan un intervalo. Ya me dan un intervalo acá, que es el menos 2 y es el menos 1. Entonces ya correspondería evaluar, ¿no? Entonces vamos a ello. Primero para el f menos 2. Esto nos da un 16 más 3 por menos 2 más 1, lo cual es igual a 11. Y después evaluamos en el f menos 1, que es igual a 1, porque es menos 1 a la cuarta, más 3 por menos 1 más 1. Y esto es igual a 2 menos 3 menos 1. Entonces, vemos otra vez una regla que ya habíamos visto en el ejercicio número 1, que ¿cuál es? Que f evaluado de menos 2 por f evaluado de menos 1 es menor que 0, ¿sí? Porque estamos multiplicando 11 por menos 1, es menor que 0, y además también que nuestro f de x es continua. ¿Por qué? Porque es polinómica. ¿Sí? Entonces hemos visto que es polinómica, entonces también el hecho de que sea polinómica ya nos dice que es continua. Una vez que tenemos esto, incluso creo que esta función es bastante parecida a la número 1. Entonces, una vez que hemos definido estos preliminares, podríamos ya aplicar el teorema del cero, ¿no? Entonces decimos, por el teorema del cero, tenemos que existe una x que pertenece al intervalo menos 2, menos 1, tal que nuestro x a la cuarta más 3x más 1 es igual a 0.
¿sí? Entonces tenemos esto acá ya definido. ¿Por qué si es polinómica es necesaria continua? Ya, toda función que sea polinómica es continua. Por ejemplo, tenemos un x al cuadrado, ¿no? ¿Cómo es la expresión de un x al cuadrado? Es una función así. Una función así se podría decir. Y esto va infinitamente para allá y va infinitamente para allá. Nunca se corta, ¿verdad? Supongamos que tenemos solamente un x, que nuestro y es igual a x. Tenemos una función que va infinitamente así, como una recta, que nunca se corta. Un x al cubo, que no me acuerdo cómo era, creo que es así. Entonces también va infinitamente. Entonces, sea cual sea que dibujes, que es un x al cubo más x al cuadrado más x, o un x más x al cuadrado, o así sucesivamente, siempre que tenga esa forma va a ser una función continua. ¿Sí? Esa es una forma de una función polinómica. Ya, entonces tendríamos lo siguiente, que existe una x que pertenece a dicho intervalo, tal que, tal que se cumple, que existe una solución, y ¿cuál es esa función? ¿Cuál es esa solución? El cero, ¿verdad? O al menos, mejor dicho, que la función tiene un valor de cero en dicho intervalo. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que simplemente o de que solamente es un cero? Porque nos dice, pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un cero en el intervalo dado. Entonces, ¿cómo tenemos que probar esto? Hallando el signo de la función. Entonces, para hallar el signo, lo que tenemos que hacer es derivar la función f' de x. ¿Cuál es la derivada? Sería 4 por x al cubo más 3. ¿Sí? La derivada de la función. Y una vez que tenemos esto acá, podemos volver a componer la función, ¿no? Sabemos que nuestro x se encuentra entre el menos 1 y el menos 2. Esto acá por lo que nos dieron acá al comienzo. Entonces, pues, si vamos buscando la forma de esta forma de acá, vamos a llegar a encontrar el rango al que corresponde esta función. Entonces, ¿qué es lo primero? Elevar al cubo. X al cubo menor o igual que menos 1, menor o igual que menos 8. Una vez que hemos elevado al cubo, ¿qué sigue? Multiplicar por 4. 4 por x al cubo menor o igual que menos 4. Y acá, menos 32. ¿Y cuál es el último paso que seguiría? Sumarle un 3, ¿no? 4x al cubo más 3, lo cual al final es nuestra derivada de la función. Y esto se encuentra entre menos 1 y menos 29. ¿Sí? Entonces ya tenemos el rango. Nos hemos dado cuenta que es menor que 0. Entonces a partir de acá tenemos que la derivada de x es menor que 0. ¿Sí? Y entonces según lo que hemos visto en clase, o lo que ustedes han visto en clase, cuando es menor que 0, no menor o igual, simplemente menor, quiere decir que es estrictamente decreciente. Entonces esto acá es estrictamente decreciente. Si fuera menor o igual, no sería estrictamente, ¿sí? Entonces, como acá simplemente es menor, sí se puede decir de eso ahí de que es estrictamente, y aparte como es menor que 0, decreciente. Y entonces como tenemos que es estrictamente decreciente, también tenemos que es inyectiva. ¿Sí? Porque sí, siempre decrece, ¿no? Puede decrecer tal que de esta manera podría decrecer, o podría decrecer siempre de esta manera, pero la cosa es que al final siempre está decreciendo, ¿no? Entonces tenemos que es inyectiva, y entonces si es inyectiva, también tenemos que, como resultado final, que nuestro f de x tiene exactamente un 0 en el intervalo dado. Ujú. Y ese sería nuestro resultado. Creo que acá es así, ¿verdad? Si es que no me equivoco. Según lo que está en la teoría. Uno de los dos, no me acuerdo ahorita muy bien si era abierto o cerrado, pero creo que es abierto. Ustedes ya lo pueden comprobar después. Y a ver qué me dicen. Funciones que no sean continuas. Sí, claro, podría ser una racional como las que tienen asíntotas, por ejemplo, ¿no? Como en el ejercicio número 6 creo que se ve eso. Entonces, una vez que ya hemos hecho la 2.2, podemos hacer la 2.3.
que diga la 2.1, ahora hacemos la 2.2 que fue pedido de su compañero. Entonces, para la 2.2 es un poco más complicado, tal vez un poco más complejo de pensarlo, pero al momento de resolver se dan cuenta que no. No, ¿por qué? Porque nos dan un menos infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos ese menos infinito dentro de este ejercicio? Nos dice que hay que probar que las funciones dadas tienen exactamente un 0, la misma proposición, y este caso para la 2.2. ¿Sí? Vamos a hacer la 2.2. Entonces, esta es la función que tenemos, este es el intervalo que tenemos, y vamos a ir un poco al revés. Primero vamos a probar la inyectividad. ¿Cómo probamos la inyectividad? Derivando. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos, esto de acá es 8x al cubo. ¿Sí? Entonces ya hemos derivado esta función y una vez que hemos derivado podemos darnos cuenta de cuál es el signo. A ver, ¿sí? No sé quién me puede, a ver, ¿alguien se da cuenta de cuál es el signo de esto de acá? Teniendo en cuenta el intervalo que nos dan. Teniendo en cuenta, a ver, por favor, este intervalo. El signo, el signo de esa función, ¿no? Para este intervalo sería mayor que 0. ¿Sí? Porque si tenemos un menos 5, hago un ratito. Si tenemos un menos 5, tal que x es igual a menos 5, elevado al cubo va a seguir siendo negativo, ¿no? Entonces esto acá va a ser un negativo. Y negativo por, otra vez. Y negativo por el negativo que está acá arriba, nos va a dar un positivo, ¿no? Y entonces todo número que se eleva al cuadrado es positivo. Entonces al final vamos a tener que siempre es mayor que 0. Entonces ya tenemos ahí la primera restricción, que nuestro f' de x es mayor que 0. ¿Y qué significa que es mayor que 0? Que es estrictamente creciente. Y si es estrictamente creciente, solamente va a tener una solución que le corresponde, ¿no? Entonces pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un 0 en el intervalo dado. Todavía no sabemos si tiene exactamente un 0, pero sí sabemos que a cada x le corresponde una única parte en y. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo haríamos para probar que tiene exactamente un 0? Entonces tenemos que probar lo siguiente, ¿no? Que tenemos, si esto de acá es 0, tenemos un f en x sub 0, supongamos, acá que sea positivo, y un f en x sub 1 acá que sea negativo, ¿sí? Entonces, de modo que si este es menos 5 y este es 5, multiplicando nos da menos 25, quiere decir que dentro de esto de acá hay un 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar valores, puede ser cualquier valor que se encuentre dentro del rango menos infinito y 0. Podría ser, por ejemplo, un f evaluado de menos 3. Entonces, si evaluamos este f en menos 3, tendríamos un menos 3 al cubo más 4 sobre menos 3 al cuadrado más 7. ¿Sí? Y una vez que desarrollamos esto, tendríamos igual a menos 27 más 7 más 8 novenos. Esto de acá, ¿cómo nos va a dar? ¿Qué resultado es el que nos va a dar? Nos va a dar un resultado negativo, menor a 0. Después podemos evaluar en otro valor que nos pueda llegar a dar positivo. Por ejemplo, evalúa el menos 1. Esto de acá es igual a menos 1 directamente, más 4 más 7. ¿Sí? Entonces 7 más 4 es 11, menos 1 10, es igual a 10. Y esto de acá es mayor a 0. Entonces ya tenemos lo que estamos buscando, ¿no? Que uno sea menor que 0 y que el otro sea mayor que 0. Entonces ya acá aplicando el teorema del 0, sabemos que existe un x dentro del intervalo dado, tal que una de las soluciones de la función es 0. Y además sabemos que solamente es un único 0, ¿por qué? Por esto de acá. ¿Sí? Entonces son la misma lógica en realidad, tanto la 2.1 que acabamos de hacer acá, evaluando, aplicando el teorema de 0, comprobando que solamente existe un 0, acá viendo la inyectividad, y es lo mismo, ¿no? Acá hemos visto la inyectividad en esta primera parte, y acá hemos aplicado el teorema de 0. Ya ustedes lo detallan más paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro la 2.2?
2.1, 2.2 quedaron claros ambos. En realidad siguen casi la misma lógica también que la 1. Lo único que se tiene que realizar es bastante práctica para estar acostumbrados a estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, queda poco tiempo. Bueno, ya nos pasamos de las 7 ya, pero si tienen ejercicios, díganme qué ejercicios quieren que resuelva en particular. Por chat pueden mencionarme, chicos, o por voz. Yo creo que un ejercicio tal vez interesante podría ser, podría ser el ejercicio número 5. No sé qué opinan. Ya, la 3 también me dicen. Sí, la 3. Bueno, a ver. Esto es. Sí, sí creo que es ya. Sí, se usa un poco de trigo. En realidad no tanto. Es un poco también, se podría decir, intuitivo un poco. Y vamos a ver cómo es a continuación, ¿no? También tenemos que hacer el mismo paso, lo que hemos estado viendo. Es importante determinar un intervalo o donde corresponde X para después evaluar. Y vamos a realizar en este caso no necesariamente el teorema del cero, lo que se va a aplicar es el teorema del valor intermedio. Entonces vamos para el ejercicio número 3, aunque no creo que les venga un ejercicio parecido en la práctica, pero vamos a verlo, ¿no? Tenemos nuestro f de x, que es igual a x al cuadrado, más 10 por seno de x. ¿Qué dice ahí? La respuesta debemos dejar en radianes. No necesariamente. Ya sé a qué te refieres. No, bueno, no es tan necesario en realidad. Vas a ver porque es que depende de los intervalos que tomes. Por ejemplo, ¿qué intervalo podríamos tomar? Si tomamos un intervalo 0, ¿cuánto es el seno de 0? Es 0, ¿sí o no? Y si el otro lado 0 infinito, imagínate, 30 y 40, ajá. Podrías tomar también, si es que te sale, sí. En este caso, mira, ¿qué tal si tomamos esto de acá? Cuando un x es igual a 0 y cuando un x es igual a infinito. Mira, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces evaluamos cuando x es igual a 0, tendríamos 0 al cuadrado más 10 por seno de 0. Y todo esto de acá, ¿qué nos da? Nos da 0. ¿Sí? Bastante rápido. Y después cuando tenemos infinito, no ponemos f de infinito, sino trabajamos con límites. Límite cuando x tiende al infinito de f de x. Entonces tendríamos tal que un límite cuando x tiende al infinito de nuestra función, que es x al cuadrado más 10 por seno de x. ¿Sí? Entonces si evaluamos acá el infinito, infinito al cuadrado más 10 por seno, más 10 por seno de x, que más 10 por seno de infinito, esto de acá nos da un resultado que se aproxima a infinito. ¿Sí? Y bueno, yo lo resuelvo así un poco más rápido, pero si quieren tal vez profundizar un poco más en cómo se resuelve esto, pueden buscar en Google el teorema del emparedado. Teorema del emparedado. ¿Sí? Pero en este caso estos intervalos se acomodan bastante, el 0 y el infinito. Entonces aplicamos el teorema del valor intermedio. Tenemos la primera evaluación que es para este f en 0 y la segunda para x en infinito. Entonces, por el teorema de valor intermedio, tenemos lo siguiente. Tenemos un f que corresponde a este intervalo, 0 como infinito, que se encuentra obviamente dentro de los reales, y además nuestra f de x es continua, ¿verdad? Es una suma de dos funciones continuas, por lo que si ubicamos y colocamos estos intervalos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos acá nuestro f en 0, que ¿qué valor es el que nos da? Nos da un valor de 0, ¿no? Y este valor que nos da en 0 es menor que 1000. Y también tenemos el f en infinito, ¿sí?
que ponemos límite cuando x tiende al infinito de f de x. Lo ponemos de la siguiente manera. ¿Cuánto es f en 0? Es 0. Esto de acá menor o igual que 1000. ¿Y cuánto es este resultado? Este resultado es infinito. Entonces, hemos probado ya lo que nos pide, ¿no? Nos dice, si f de x es igual a x al cuadrado más 10 seno de x, demuestre que existe un número x sub 0 tal que f de x sub 0 es igual a 1000. Entonces ya demostramos que existe un f de x sub 0 igual a 1000 y lo especificamos, ¿no? Entonces si tenemos esto de acá, diríamos que existe un x sub 0 que pertenece en este intervalo, ¿no? 0, infinito. Para que se cumpla que... A ver. Para que se cumpla... A ver, un momentito. Para que se cumpla que nuestro fx sub 0 es igual a 1000. ¿Sí? Entonces quedaría de la siguiente manera y ese sería el resultado. Claro, ya, si quieres lo puedes dejar en radianes con tal de que puedas demostrar este resultado final, que es el resultado que importa. ¿Sí? Y ya eso sería respecto al número 3. El número 4, ¿desean que lo haga o no? Si no, pasamos a otro más. Ya hemos visto el 1, el 2, el 3. Yo creo que hago dos más que podrían ser el número 5 y el número 7. ¿Por qué? Porque del número 5 se deriva el número 6 y del número 7 se deriva el número 8. Entonces, creo que... ¿Cuál es? Creo que este de acá es. Sí. Entonces, el número 5 también es un ejercicio bastante interesante. Se prueba bastante lo que hemos estado viendo, lo que se ha estado viendo en clase. Y ya, vamos a verlo a continuación. Nos dice, obtenga la función inversa. Obtener la función inversa ya es un procedimiento que conocemos nosotros, de cada una de las funciones que se dan a continuación, ¿sí? Estas 5 funciones. Entonces ya yo voy a resolver para un caso o para dos tal vez. Y nos dice, además, siempre que sea posible, aplique el teorema de la función inversa para calcular lo siguiente, ¿no? La derivada de la función inversa en este caso. Luego verifique la respuesta calculando directamente la derivada. ¿Sí? Entonces por acá, creo que es esto de acá. Acá a un lado vamos a poner el teorema de la función inversa para tenerlo claro mientras vamos desarrollando. Y vamos a leer un poco qué es lo que nos dice, ¿no? El teorema de la función inversa. Dice que tenemos una función f que posee una inversa que es denotada por... Un momentito. Ya. Una función f que tiene una inversa que es denotada por g de la siguiente manera. ¿Sí? Y además nos dice que es continua y estrictamente monótona en f y en ese intervalo que nos dan. Dice que si f es derivable en x sub 0, pertenece ahí. Y bueno, es un poco de explicación, ¿no? De notación. Sin embargo, lo importante es que tenemos una función f, el cual su inversa es denotada por g. Y a partir de ello desprendemos lo siguiente, ¿no? Desprendemos esta de acá, esta igualdad. Y lo podemos demostrar de la manera que está acá abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que la derivada de la función inversa, porque recuerden que g es la función inversa, es igual a 1 sobre la derivada de la función inicial. Entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación en este ejercicio, en el número 5. Vamos a demostrar paso a paso cómo realizamos esto. Entonces un ejercicio bastante práctico, creo que sería el 5.1. Ustedes pueden hacerlo ya para los demás casos. Tenemos que nuestro f de x es igual a 2x más 2. Y además nos dan el siguiente punto. Y sub 0 es igual a 3. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Lo voy a poner acá. Calcular la inversa. Es un procedimiento que ya conocemos, ¿no? Calcular la inversa. Entonces ponemos, ¿no? Y es igual a 2x más 2 y comenzamos a despejar. Y menos 2 es igual a 2x. Y sería tal que x es igual a y menos 2 entre 2. Entonces ya hemos calculado la inversa
En este caso podríamos poner, ¿no? En vez del y poner x y en vez del x el y. Pero para dejarlo un poco en los términos que tenemos por acá, que depende de y, lo vamos a dejar de esa manera. Entonces tendríamos lo siguiente. G de y es igual a f a la menos 1 de y igual a y menos 2 entre 2. ¿Sí? Es lo primero que tenemos. El primer resultado obtenido, que sería la inversa. Lo primero que nos piden. Dice, además, siempre que sea posible, aplica el teorema de la función inversa. Entonces vamos a aplicar el teorema de la función inversa para calcular esta derivada, que sería la derivada de la inversa. Entonces vamos a aplicar el teorema de la función inversa. Y para calcular el teorema de la función inversa necesitamos encontrar antes unos datos previos. Entonces si queremos tener esto de acá, necesitamos la derivada de la función normal, la función original, y evaluada en un punto X, ¿sí? Entonces es acá donde toma protagonismo este y sub 0 es igual a 3. ¿Cuál es el primer paso que realizamos? Para nuestro f de x es igual a 2x más 2, igualamos a ese y sub 0 igual a 3, ¿sí? Es igual a 3. Porque este f de x, recuerden, es lo mismo que un y. Entonces vamos a despejar esto de acá. Lo podría poner así. Es igual a 2x más 2 es igual a 3. Entonces 2x es igual a 1 y x es igual a 1 medio. Entonces ya sabemos que ese y sub 0 es igual a 3. Les corresponde este x es igual a 1 medio. Lo pongo como x sub 0 para seguir el mismo orden. X sub 0 es igual a 1 medio. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo vamos a poner acá como un paso B. El siguiente paso sería derivar. ¿Y cuánto es la derivada de nuestra función? Nuestra función f de x es igual a 2x más 2. ¿Cuál es la derivada? F' de x es igual a 2. ¿Sí? Porque derivamos esto de acá y esto que es un término constante. Y por último, tenemos el siguiente paso que lo voy a poner como si fuera el paso C, letra C, que sería evaluar dentro de nuestra inversa dicho punto, ¿no? Este punto de acá. Entonces, como nosotros ya tenemos dicha inversa, lo ponemos así, ¿no? G' de Y, eso de acá, que sería ya completando, ¿no? Tendríamos nuestro, a ver, lo voy a hacer un poco más grande, listo. Tenemos G' de Y, acá le pongo G' de Y, es igual a 1 sobre f' de x, ¿sí? Que esto de acá es lo mismo que está acá arriba. Así que no hay ningún problema. Entonces, evaluando esto de acá, tendríamos que nuestro g' en y, ¿cuál es nuestro y sub 0? Evaluado en 3, es igual a 1 sobre la derivada evaluada de nuestro x, sería f' evaluada en 1 medio, ¿sí? Pero nos damos cuenta que nuestra derivada nos da un número constante que es igual a 2. Entonces esto de acá sería igual a 1 medio. Y ese sería nuestro resultado final del teorema, del teorema que estamos usando, el teorema de la función inversa, ¿sí? Entonces este es nuestro resultado final. Nos dice que la derivada de la función inversa, o sea, la derivada de la función inversa evaluada en el punto 3 es igual a 1 medio. ¿Y qué nos dice acá? Verifique la respuesta calculando directamente la derivada. Vamos a verificar entonces. Acá pongo número 3, pongo verificar. Entonces, nosotros ya habíamos calculado la inversa, la cual es la siguiente. Entonces lo pongo por acá, ¿no? G de Y es igual a Y menos 2, todo entre 2. Entonces vamos a derivar esto acá, ¿no? Pero antes le vamos a dar un poco de forma. Y entre 2 menos 2 entre 2. Entonces derivamos G' de Y. ¿Cuál sería la derivada? Sería 1 medio, ¿verdad? Porque esto es un número constante que al final se va a ir. Y esto de acá es lo mismo que ponerlo tal que así. 1 medio por Y. Y este Y está multiplicando una constante, entonces solamente se queda la constante. ¿Qué pasa si evaluamos en este Y el valor 3? Tendríamos G' de 3 es igual a 1 medio. No se altera. ¿Y cuál es el resultado? Es el mismo que ya habíamos obtenido, ¿sí? Entonces hemos desarrollado primero la inversa, según lo que nos pide. Luego aplicamos el TFI, el teorema de la función inversa. Y finalmente lo hemos verificado, ¿no? Entonces es lo que nos pide paso a paso. Hemos dado
nos hemos dado cuenta de que sí, sí se comprueba y eso lo pueden hacer para el 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. ¿Sí? El número 6, el ejercicio número 6 también es de manera bastante similar a este ejercicio número 5. A ver, antes de continuar, ¿tienen alguna duda respecto al ejercicio 5? Si no, continúo ya con el último, que sería el número 7. Si no hay dudas, entonces continúo. Vamos con el número 7, que debe ser este. Ujú. Entonces, acá ya estamos recordando un poco lo que habíamos visto incluso antes de parciales. Nos habla acá otra vez de las asíntotas, que ya las conocemos, y nos dice, si el límite de x cuando tiende a x sub 0 de la función es infinito, entonces decimos que la recta x es igual a x sub 0 es una asíntota vertical, ¿no? Una asíntota vertical que ya conocemos cuál es la función. Tenemos acá un y, acá tenemos un x, tenemos acá nuestra asíntota, quiere decir que se puede aproximar así, ¿no? Infinitamente sin tocar. Por acá también podría ser así, ¿no? Claro que no tiene sentido que esté ahí porque choca doblez, pero más o menos esa es la idea. Entonces, es una asíntota vertical. Y también tendríamos, a partir de esta definición, lo que es una asíntota horizontal que sigue básicamente la misma idea. Dice que en todos los casos, la gráfica de la función se acerca cada vez más a su asíntota en el límite considerado. Hasta ahí ya conocemos todo lo que se trata. Luego, ¿qué nos dice? Para las funciones que se dan a continuación, encuentre sus asíntotas. Es un trabajo que ya lo tenemos dominado, o eso es lo que creo. Y también nos dice que analicemos para qué intervalos la función es creciente o decreciente y hacer un esbozo de la gráfica de la función. Entonces esto de ver para qué intervalos es creciente o decreciente lo hemos complementado con los ejercicios anteriores. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para ver si es creciente o decreciente, tenemos que derivar. Y una vez que hemos derivado, vemos el signo que obtiene dicha función. Si obtiene un signo negativo, es decreciente. Si obtiene un signo positivo, es creciente. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos eso, creo que ya tendríamos casi las herramientas suficientes para hacer las gráficas. Entonces vamos a resolver uno de ellos. Podría ser el 7.1. No traje mi vaso de agua. Ya, el 7.1 está bien. Entonces vamos con el 7.1. Estos ejercicios que, a propósito, estas funciones propuestas, son las mismas funciones que hemos visto en la lista número 3 o 2, si no me equivoco. Entonces yo las tengo todas desarrolladas, las asíntotas, se las estaría pasando, y ustedes ya se encargan de volver a hacerlo otra vez y de comprobar si es creciente o decreciente. Entonces vamos con el 7.1. Para nuestro f de x, que es igual a 1 sobre x más 5, un momentito. Ya. Que es 1 sobre x más 5, ¿no? Entonces vamos en primer paso, comprobamos la asíntota horizontal, o la asíntota vertical primero. Entonces lo pongo por acá, asíntota vertical, tal que de la siguiente manera. Entonces pongo f de x es igual a 1 sobre x más 5, bueno, un poco redundando. ¿Y cómo calculábamos la asíntota vertical, se acuerdan? El denominador lo teníamos que igualar a 0. Entonces x más 5 es igual a 0. Entonces x es igual a menos 5. Y esta de acá sería nuestra asíntota vertical. Luego de ello, ¿cómo calculábamos la asíntota horizontal? Asíntota horizontal. Tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende al infinito de nuestra función, que sería 1 sobre x más 5, un poco recordando lo que ya conocíamos. Entonces tenemos esto de acá, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que reacomodar la función que tenemos. Límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x sobre x más 5 sobre x. ¿Sí? Una vez que tenemos esto de acá, nos damos cuenta que esto de acá tiende a 0.
Esto de acá es 1 y esto de acá tiende a 0, ¿verdad? Entonces sería un 0 entre 1, lo cual es igual a 0 y eso quiere decir que y es igual a 0 es nuestra asíntota horizontal. Entonces ya tenemos calculada la asíntota vertical, la asíntota horizontal, dos procedimientos que ya conocíamos hasta el momento. ¿Y qué es lo que nos quedaría por realizar? Sería ver en dónde es decreciente y dónde es creciente, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Calcular la derivada. Entonces, tenemos nuestra f de x es igual a 1 sobre x más 5 y derivamos. Vamos a derivar f'. Antes de eso, vamos a darle una forma un poco más amigable. Yo la verdad es que siempre que tengo un cociente, una división, una fracción, prefiero pasarlo toda la parte de arriba. Entonces lo pongo así, x más 5 elevado a la menos 1. ¿Sí? Y se hace un poco más fácil de trabajar. Acá vamos a aplicar, entre comillas, la regla de la cadena. Entonces vamos a ver cómo, ¿no? f' de x es igual a primero lo de afuera, menos 1 por x más 5 a la menos 1 menos 1 a la menos 2, ¿verdad? Por lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de x? Por 1, ¿sí? Entonces no afecta tanto. Tenemos que nuestro f' de x es igual a menos 1, eso podría poner así, menos 1 sobre x más 5 al cuadrado, ¿verdad? Si reexpresamos esto acá. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, viendo esto de acá, ¿cuál es el signo que adquiere? El signo que adquiere es un signo que es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos un signo negativo bajo cualquier contexto. ¿Por qué? Porque este denominador siempre va a ser mayor que 0. Entonces todo lo que está acá adentro siempre va a ser mayor que 0. Y si todo lo que está adentro es mayor que 0 positivo, multiplicado por ese signo negativo, siempre va a ser menor que 0. ¿Sí? Dime, Nicolás, te escucho. Eran dos preguntas. Sí, sí. La primera pregunta es, ¿en qué ejercicio están? O sea, Eh, ¿en qué parte del sistema de resolución de ejercicios? 7 de la lista 5. Ok. Y mi segunda pregunta era, ¿desde qué hora están activados? Porque yo no me apareció ninguna señal de la llamada, por eso que recién me acabo de conectar. ¿No te llegó el correo? No me llegó el correo hasta las 7:15 por ahí. Wow, qué raro. Sí, ya vamos 1 hora y media más o menos. Pero está grabado todo. Ajá, ¿Sí? así que sí, la grabación se los voy a pasar también. Y después podrías también mandar las fotos y todo eso, el screenshot de cómo se hizo. Ah, claro, el PDF te refieres. Claro, el PDF con Sí, todo sí. eso resuelto. Sí, el PDF resuelto y también la grabación les voy a mandar. Este ya es el último ejercicio que estamos resolviendo. ¿Este era el último? Ajá. Ah, ya. Sí, sí, no te preocupes. Igual si tienes alguna duda en un ejercicio particular, me comentas cuando acabe este. Te mando inbox ahí en el Gmail por ahí. Ujú, sí, o si no, ahora cuando acabe este ejercicio me puedes decir. Ok. Ya, listo. Entonces, como habíamos dicho, este es negativo, es menor que 0, ese es el signo. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que quiere decir que va a ser decreciente. Podría ser decreciente así, podría ser decreciente así. La cosa es que al final va a terminar decreciendo. Entonces, ¿qué nos dice? Hago un esbozo de la gráfica de la función. Así que vamos con ello, vamos a hacer el esbozo. Ponemos por acá nuestro y, ponemos por acá nuestra x y vamos a poner nuestros asíntotos. Para x es menos 5, que está por acá. Entonces lo ponemos así, ¿no? Menos 5. Y para el otro, para nuestro y es igual a 0. Entonces sería algo tal que por acá. Sabemos que estas son las asíntotas y ¿qué es lo que nos dice? Que es decreciente. Entonces, si es decreciente, no podría ser por acá, ¿verdad? Porque ahí está creciendo, entonces descartado. Pero sí podría estar por acá. ¿Por qué? Porque por acá decrece. Y en el otro lado, no podría estar por acá. No tiene mucho sentido porque corta doble vez. Pero sí podría estar por acá. Y además, porque decrece también. Entonces ese sería nuestro resultado para este ejercicio número 7. Hemos visto lo de asíntota vertical y asíntota horizontal, que son conceptos que ya conocíamos. Y para ver si decrece o crece,
hemos hecho lo correspondiente, ¿no? Que sería derivar, y una vez que hemos derivado, hemos visto el signo de la función. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, todos los ejercicios en realidad siguen el mismo orden, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Ya hemos visto cómo calcular las asíntotas, se los voy a pasar también. Si es que le van a pedir graficar, no estoy seguro, porque el que hace las PCs es el profesor. Algunos piensan que somos los JPs, pero no, el profesor es el que hace las PCs. Entonces él nos da la indicación un día antes y no estoy seguro si es que le va a pedir graficar. Igual voy a tratar de consultarle entre hoy o mañana y así les comento, si no, él mismo les comenta tal vez el día viernes. ¿Sí? Pero si es que le piden graficar, tal vez va a ser así bien, bien básico, algo, o sea, no muy complicado. Y ya, sería eso, ¿no? La 7 punto todos tienen el mismo orden. Después la 8 también, solamente que en la 8 ya le mete asíntotas oblicuas. ¿Sí? Pero no altera en realidad mucho. Es casi lo mismo, casi el mismo nivel de dificultad para todos. Entonces ya hemos cubierto gran parte de ejercicios y si no hay mayores dudas, creo que ya sería todo. Ya llevamos hora y media, casi 1 hora y 40 más o menos. La grabación se las pasaré en la noche, el PDF también en un rato y los ejercicios que les dije que les van a ayudar en la 7 y en la 8 también. Entonces, si no hay duda, chicos y chicas, acabaríamos con la reunión de hoy y ya sería todo. ¿Está bien? Sí, nos vemos, cuídense si todo ok. Ok, cuídense. Cualquier cosa ya saben que por correo me pueden estar consultando cualquier ejercicio que tengan dudas. Hasta luego, Mauricio. Nos vemos, cuídense, chao. Por favor, trata de mandar la grabación hoy día. Es que, bueno, ya estoy entre nosotros y literalmente no vi el mensaje hasta las 7. Eso me Mm. pareció muy raro. Sí, no te preocupes, lo voy a tratar de subir